En el día de hoy se pasa realmente muy rápido el tiempo. Pareciera que hubiese sido ayer que llegué, pero ya tengo 2 días más. Pero qué bueno y confiando siempre en el Señor que lo que hemos estado compartiendo pueda servir para edificación de sus vidas, para crecimiento, en Cristo, en todas las áreas, todas las facetas en donde ustedes se están relacionando y que de una manera muy eficaz y muy efectiva el poder del Evangelio cada día sea evidente en todos y cada uno de nuestros corazones. Si recuerdan, estuvimos compartiendo acerca de el reino anoche. Vamos a continuar por ahí también afirmando algunos principios acerca del reino. Y quisiera simplemente aclarar que lo que les dije, no sé si fue ayer en la mañana o el viernes en la noche, que cuando tocamos una realidad espiritual, realmente es imposible poder abarcar todo acerca de esa realidad espiritual, ni que pasemos años compartiendo acerca del reino, llegaremos a decir, ya todo lo del reino lo sé, o lo conozco, o lo estoy viviendo. No, toda la realidad espiritual realmente es inescrutable, es inagotable. Es como un tesoro donde empezamos a sacar y a sacar y a sacar y a sacar, pero el tesoro nunca se agota. El tesoro nunca se gasta, porque el tesoro es Cristo. ¿Ok? En Él es quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que algo que podamos compartir de su verdad realmente es una medida que Dios nos está permitiendo ser partícipes de eso, y usted tiene de manera responsable, igual que yo, tomar esa realidad, abrazarla en el corazón y seguir profundizando en ella, seguir con el corazón vuelto y presto hacia esa verdad para que el Espíritu continúe hablándonos, ministrándonos, enseñándonos y edificándonos en ella misma. Entonces, eso quería dejárselos allí para que lo mediten y que siempre tengan presente que con un corazón manso y humilde podemos ser enseñados por el Señor. De eso se refirió el Señor allá en Mateo 11, cuando habló, y precisamente estaba hablando de la revelación. Estaba diciendo que nadie podía conocer al Padre sino el Hijo, y nadie podía conocer al Hijo sino el Padre. Y el Padre y el Hijo son los únicos que tienen esa potestad de revelarse el uno al otro en cada uno de nuestros corazones. Para conocer al Padre, el Hijo tiene que revelarlo en nosotros. Pero para conocer al Hijo, el Padre tiene que revelarlo en nosotros. Y luego del Señor decir eso, qué curioso que dice que aprendamos de Él. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo cual indica que hay un yugo del Señor. Ahí mismo lo dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hay un yugo que está en Cristo y es un yugo de enseñanza. Y para experimentar ese yugo necesitamos aprender de él humildad y mansedumbre. Entonces, los corazones que son humildes y que son mansos delante del Señor experimentan cómo el Señor cada día puede ir instruyéndolos, enseñándolos, capacitándolos, porque reconocen, saben y entienden que solamente del Señor puede provenir el conocimiento. De hecho, Él mismo se identifica como la sabiduría. Usted puede leer Proverbios capítulo 8, que se lo recomiendo para que lo lea ahí con mucha calma en su casa, y va a ver las riquezas impresionantes que va a encontrar en Proverbios capítulo 8.
Proverbios capítulo 8 es una personificación de la sabiduría. ¿Okay? Cristo se personifica como la sabiduría y habla el nombre propio como Él, siendo la sabiduría de Dios. Ahí mismo en ese capítulo dice que Él es la inteligencia. ¿Okay? Así es que, ¿quién mejor que únicamente el Señor, quien es la sabiduría y quien es la inteligencia, puede llenar realmente nuestros tesoros en el corazón para que nosotros podamos apreciarle, considerarle, verle cada día, valorarle cada día y poder seguir creciendo en esta dinámica de vida que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a tratar, dentro de esos varios aspectos que vamos a ver del reino, vamos a enfocarnos en uno en particular, y es la tierra donde opera el reino. ¿Ok? La tierra donde opera el reino. Y desde esa realidad, y entonces la tierra donde opera el reino. Te voy a invitar que vayas conmigo a Hebreos. Acompáñame allí a Hebreos. Vamos al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y aquí vamos a encontrar algo que el escritor, por el Espíritu, quiere marcar. ¿Okay? Dice de esta manera: ahora bien, Hebreos 9, verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria, ¿okay? Que cubren el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. El escritor lo que está haciendo es una mención describiendo, ¿okay?, lo que estaba presente tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, haciendo referencia al santuario terrenal que correspondía al primer pacto. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, la que era llamada el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte, dice, del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ojo, que ya empieza él a dar unas pautas muy firmes. Dice, todo eso de lo cual yo les estoy hablando y describiendo es símbolo para el tiempo que presente. Un símbolo es una señal que está reemplazando a lo real cuando lo real está ausente. Una vez lo real se hace presente, ya el símbolo no tiene sentido ni razón de ser. ¿Ok? Por eso se usa la simbología para representar algo que no está presente. Pero una vez aquello que se está simbolizando llega a estar presente, ya no hay necesidad de tener el símbolo como tal, ¿ok? Luego sigue diciendo, según el cual, ¿ok?, se presentan ofrendas y sacrificios. Era la dinámica que se manejaba en el antiguo pacto por parte de los sacerdotes. Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Ok?
Si leemos un poquito más, vamos a encontrar luego en el capítulo siguiente la razón por la cual estas cosas no podían hacer perfecto al hombre, y era porque en cada sacrificio y ofrenda que se hacía se utilizaba sangre de animales, ¿ok? Y la sangre de animales no podía perfeccionar la conciencia de los hombres, porque no podía quitar los pecados, solamente cubría los pecados. Esa es la razón por la cual él dice que no podían hacer perfectos. Por muchos sacrificios que se hacían día tras día, esto no perfeccionaba al hombre en su conciencia. Ya que consiste solo de comidas y bebidas. Eso es interesante. Consiste solo en comidas y bebidas. ¿Okay? Todo aquel antiguo pacto que sabemos que está lleno de sombras, tipos, figuras, de lo que trataba era de cosas externas, comidas y bebidas. Pero si recuerda bien, cuando el apóstol Pablo habla acerca del reino en Romanos 14:17, ¿qué dice? El reino de Dios no consiste ni en comidas ni en bebidas. Pero el antiguo pacto sí consistía en ¿qué? En comidas, en bebidas, en sacrificios, en ofrendas, etcétera. Pero Pablo dice, no, el reino no consiste ni en comida ni en bebida, no es algo externo. Consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Luego dice el escritor de Hebreos que también trataba de diversas abluciones. La palabra abluciones se refiere a lavamientos o lo que se conoce como doctrina de bautismos. ¿Okay? Se habla de que los judíos tenían muchísimas formas de lavamiento, una doctrina de bautismos bastante amplia. Algunos teólogos hablan de 14 o 12 lavamientos ceremoniales que ellos tenían. Por eso se le habla o se conoce como doctrina de bautismos o lavamientos. Y ordenanzas acerca de la carne. Todas eran ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne. O sea, no trataban en esencia con el ser interior del hombre, ¿ok? Sino todos eran mandamientos o ritos ceremoniales, aunque detrás de la práctica natural de eso había una enseñanza espiritual, ¿ok? Que la mayoría de ellos nunca se pudo percatar de lo que realmente había detrás, de la enseñanza, de la profundidad que implicaban aquellas prácticas que iban, por supuesto, mucho más de simplemente hacer cosas externas. Y él termina esa idea diciendo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, lo que estaba diciendo es, este antiguo pacto va a estar presente hasta que llegue el tiempo donde las cosas van a ser ¿qué? Reformadas. ¿Ok? Nosotros tenemos un reformador por excelencia. ¿Ok? Un reformador por excelencia, ¿okay? Que no es Lutero ni es Calvino. El reformador por excelencia es Cristo, ¿okay? Él es el reformador perfecto, y cuando Cristo empieza a operar en nosotros y empieza a abrir los ojos de nuestro entendimiento y nos empieza, ¿okay? A llevar dentro de su propia realidad, entonces cada uno de nosotros empezamos a ser ¿qué? Reformados por Él. Y cuando somos reformados por Él, entonces podemos ser instrumentos de Dios para llevar reforma a otros. ¿Ok? Así es que de esto estaba hablando el escritor aquí en el capítulo número 9. Pasamos al capítulo número 10, ¿ok? Y él empieza entonces a seguir estableciendo principios como la ley tenía la sombra de los bienes que estaban por venir. ¿Okay? Estaba diciendo, la ley tenía la sombra de los bienes que estaban por venir. Pero luego el mismo escritor dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, aparece así la traducción, pero realmente la forma correcta es sumo sacerdote de los bienes presentes. ¿Ok? Cristo es el sumo sacerdote, no de los bienes venideros que van a venir, no. Cristo es el sumo sacerdote de los bienes que presentes, ¿ok? Porque donde está Cristo están sus bienes. Donde está Cristo están sus bienes. Donde está Cristo está su bien. Si participamos de Cristo, participamos también de sus
bienes, ¿ok? Así es que él empieza a narrar todo esto y cuenta cómo el Padre lo introdujo, ¿ok? El Padre dice, y el Padre me preparó cuerpo, Hebreos 10:5, y me preparaste cuerpo. Y a partir de ahí quiero que veamos lo siguiente. Vamos a ir ahí, Hebreos capítulo 10, después que habló que la sangre de los animales no podía quitar el pecado, expone lo siguiente, versículo número 5. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Estoy en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 5. Más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Qué curioso, ¿eh? El pueblo duró siglos y siglos ofreciendo sacrificios, ¿ok? Por los pecados. Esto era una sombra, esto era una figura que Dios usaba porque Dios lo que quería era mandar un mensaje, ¿ok? Dejar algo que el hombre pudiera tener como una evidencia de lo que él iba a hacer en un futuro. Entonces se sacrificaban los animales, se tomaba la sangre de los animales, se ofrecía esa sangre, pero esa sangre era incapaz de solucionar el problema del pecado en el corazón del hombre. ¿Ok? Por eso es que a Dios al final esos sacrificios y ofrendas no le agradaron. ¿Ok? Porque simplemente eran una sombra que él estaba usando. Porque él sabía que había un solo sacrificio que a él lo iba a satisfacer. Y era el sacrificio ¿de quién? De su hijo. ¿Ok? Era el sacrificio de su hijo. Por eso cuando Juan el Bautista está muy atento y todos los días salía a practicar un llamado al arrepentimiento, ¿ok? Y a ejercer su bautismo, el que Dios le mandó a él, a Juan el Bautista, no a nosotros, a que bautizara a la gente para arrepentimiento en el agua, él estaba alerta, porque a eso que a él lo mandaron tenía un propósito. Y el propósito era manifestar o presentar al Mesías públicamente a Israel. O sea, él tenía que hacer un reconocimiento público a Israel de quién era el Mesías. Así que Juan salía todos los días al río Jordán a bautizar y venía la gente a ese bautismo. Pero Juan era atento a ver cuándo iba a aparecer que el Mesías, y el Padre le había dado una señal: sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma y se posa sobre él, ese es mi hijo, ese es el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Por tanto, cuando Juan lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión quizás para nosotros puede sonar un poco quizás normal. Ok, el que quita el pecado del mundo. Para los israelitas que estaban ahí no era normal. Porque ellos sabían que llevaban siglos y siglos ofreciendo sangre de animales, de toros y machos cabríos, y ninguna de esas sangre podía quitar el pecado. Ahora se aparece un profeta que le llaman Juan el Bautista, que come langosta, que viste piel de camello y que pasa solo en el desierto, y se le da por decir: ese que está aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo que quita el pecado del mundo? Si ninguna de las sangres que hemos usado durante siglos puede quitar el pecado del mundo. Ahora este dice que este que está aquí es el Cordero de Dios. O sea, aquel que Dios va a colocar en expiación para llevar el pecado de los hombres y que va a quitar ese pecado. ¿Cómo es posible? Bueno, eso era precisamente lo que Juan estaba diciendo. Aquello fue como una bomba nuclear que Juan soltó en medio de todo aquel ambiente e hizo público para Israel que ese que estaba allí era el ungido de Dios, el Mesías. ¿Ok? Así es que él era el único que podía realmente venir a resolver el problema que el hombre cursa o que el hombre tiene. Luego dice el verso 8, diciendo primero, el verso 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y expiaciones y holocaustos. Por el pecado no te agradaron o no quisiste, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Ok? Toda la escritura realmente se divide. Ese libro que usted tiene allí llamado Biblia se divide de varias maneras, se puede mencionar. Algunos dicen, está separado o dividido entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otros dicen, ese libro trata acerca de un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿ok? Aunque se nombran otros pactos, como el pacto adámico, como el pacto mosaico, como el pacto davídico, el pacto noético, el pacto abrámico, pero lo dividen como el antiguo pacto o el nuevo pacto, ¿ok? Hay otra división que ese libro tiene y es la división de lo primero y lo segundo. Toda la Biblia trata de lo primero y de lo segundo. Lo primero era un anuncio profético que Dios estaba haciendo acerca de aquel que había de venir, de aquel que iba a manifestar lo que el hombre en el principio perdió. Él lo iba a traer de regreso, la vida misma de Dios para que el hombre pudiese participar de ella. Así es que cuando hablamos de lo primero estamos hablando de descripciones, estamos hablando de figuras, estamos hablando de simbologías, estamos hablando de palabras proféticas que fueron dadas y expresadas para que en un futuro tiempo se cumplieran. Pero cuando hablamos de lo segundo, estamos hablando del cumplimiento de aquello que era lo primero. Así es que el escritor de Hebreos, entendiendo este principio, dice, quita lo primero y establece esto último, lo cual también podemos leerlo como establece esto segundo. Pero es interesante porque la expresión que él usa es último, ¿ok? También sabemos que eso último significa que segundo, pero por ser segundo no deja de ser último. ¿Qué le quiero decir? Que en Dios no hay un tercero, sino solamente hay lo primero y lo que y lo segundo. Por eso usted encuentra y escucha que a Adán se le llama el primer hombre. ¿El primer qué? Hombre. Adán, el primer hombre. Cristo, el segundo hombre. Porque después de Cristo ya no hay más nada. ¿Ok? Entonces, la Biblia trata de una narrativa de todo lo primero, pero también habla de un cumplimiento en Cristo de todo lo que es segundo o lo que es lo último de Dios. ¿Okay? Por eso Cristo es el alfa, pero Él también es la omega. Ahora, después de la omega, usted no encuentra más nada. Después de Cristo ya no hay más nada. Él es lo primero y lo último, el alfa y la omega. Por lo tanto, el escritor de Hebreos nos está diciendo algo sumamente interesante. Está diciendo que Cristo en su venida o en su manifestación iba a producir que lo primero que Dios había establecido, ¿ok?, fuese cesado, fuese terminado, acabara todo lo primero y se estableciera o se inaugurara lo segundo. Que se acabaran los tipos, que se acabaran las sombras, que se acabaran todo el ejemplo que Dios había dado de lo terrenal y natural, porque ahora venía la sustancia de todas las cosas espirituales, se iba a hacer presente, se iba a encarnar, y esa sustancia es Cristo. Entonces, si queremos hacer un comparativo muy rápido, lo primero nos hablaba del tipo, lo segundo nos habla del antitipo, lo primero nos hablaba de la sombra, lo segundo nos habla de la sustancia. Lo primero nos hablaba de lo natural. Lo segundo nos habla de lo espiritual. Lo primero nos habla de lo terrenal. Lo segundo habla de lo
celestial. Lo primero siempre nos habla de lo externo, lo segundo nos habla de lo interno. Lo primero nos habla de lo temporal y pasajero, lo segundo nos habla de lo eterno y que permanece para siempre. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, Pablo, empezando todo un proceso discipular con cada una de las iglesias del Asia Menor, le comenta y le habla a los hermanos que están en Colosas y le dice, ustedes ubíquense, ¿ok? Porque estaban siendo muy atacados por otros que les decían, tienen que guardar los días, ¿ok? Eso era una referencia del pueblo judío. Tienen que guardar las fiestas, ¿ok? Tienen que guardar las lunas nuevas, tienen que guardar los días de reposo, porque era la práctica que el pueblo judío llevaba ¿qué? A cabo. Pero luego Pablo dice, ya ustedes no están sujetos a ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la sustancia es de Cristo mismo. Pablo lo que está diciendo es el cumplimiento de todos esos ritos, ofrendas, fiestas, sacrificios que se ejecutaban. Todos hablaban acerca de ¿quién? De Cristo. Señores, Cristo ahora está presente. Ya no pierdan su tiempo enfocándose en esas prácticas externas. Cristo ahora está ¿qué? Presente. Lo que tienen es que conocerlo a Él. Lo que tienen es que verlo a Él, oírlo a Él, ser por Él enseñados, aprenderlo a Él. Y Él va a transformar sus vidas a su propia imagen. ¿Ok? Así es que de todo eso es de lo que habla lo primero y lo segundo. ¿Okay? Es un fundamento que les estoy compartiendo para cuando ahora vayamos a ver la tierra donde el reino que opera. Lo primero de qué hablaba de cielos naturales y de tierra natural. Lo segundo habla de cielos nuevos y tierra nueva. Interesante, dice que en esos cielos nuevos y tierra nueva mora la justicia. O sea, mora la naturaleza de Dios. Lo primero, a usted le muestra y le enseña un sol natural. Todas las mañanas, o por lo menos en la mayoría de las mañanas del año, usted sale y ve que el sol y ve la luz del sol. Lo segundo, usted le habla de un sol de justicia. ¿Ok? Que trae en sus alas salvación. Ese sol de justicia es Cristo. Lo primero, le habla a usted de un pan natural. ¿Cuántos comieron pan esta mañana? Pero lo segundo, te habla de un pan espiritual. El pan vivo que descendió del cielo, el pan de Dios, ¿ok? El pan de arriba. Lo primero le habla de un agua natural, que usted y yo la consumimos todos los días. Lo segundo le habla de un agua de vida. Ese agua de vida también es ¿qué? Cristo. En lo primero usted pasa diariamente por cientos de puertas, la puerta de su casa, la puerta de la oficina, la puerta del auditorio, pero lo segundo le habla de una puerta. Esa puerta es Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. ¿Okay? Lo primero le habla de lavamientos naturales. ¿Okay? Por eso para los judíos comer sin lavarse las manos era algo inmundo. ¿Okay? Porque para ellos la purificación estaba en algo que externo. Me lavo y soy puro, decían ellos. ¿Okay? En lo segundo te habla de un lavamiento espiritual, y el lavamiento espiritual lo hace la ¿qué? La palabra de Dios. ¿Okay? En lo primero se usaba un aceite para ungir, conocido como el aceite de la santa unción. Dicho aceite tenía una preparación que especial, unos ingredientes especiales con unas medidas especiales, y lo tenía que hacer el perfumador según su arte, ¿ok? De lo cual nosotros hicimos un completo desastre porque cogíamos cualquier aceite para ungir a la gente, algo que no tenía ningún tipo de fundamento, ¿ok? Era una locura total. De hecho, lo que decía la ley era cuando este aceite se lo echen a alguien en su cuerpo que no está indicado por Dios, hay que apedrearlo hasta matarlo. O sea, que todos nosotros hubiésemos estado ya muertos según la ley. Amén. Nos hubiesen caído a pedradas uno por uno. Eso nos habla lo primero, pero lo segundo es un aceite espiritual, es la unción del ungido. Lo primero nos habla de las escrituras, donde describen la vida. Lo segundo
es la vida misma que está presente en nosotros. Lo primero nos habla de una ley externa, escrita, ¿cierto? Escrita afuera, en un libro exterior. Lo segundo nos habla de una ley interna. Yo escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Lo primero nos habla de comidas y de bebidas. Lo segundo nos habla de justicia, paz y gozo en el espíritu. Lo primero nos hablaba de un reino natural. La expresión más grande, la expresión más gloriosa, la expresión más plena de un reino natural está contenida con los personajes de David y de Salomón. Nunca hubo un reino en Israel. Dios lo dijo, nunca lo hubo, nunca lo ha habido, ni nunca lo habrá, que haya tenido el esplendor, la grandeza, la magnificencia que tuvo el reino de Salomón, ¿ok? Dejándole David una base, un fundamento, ¿ok? Para empezar los planos de todo lo que se iba a edificar y un tesoro inmenso. Por eso cuando usted lee el reino de Salomón, es una expresión en tipo, sombras y figuras de la grandeza y el esplendor del reino. Ya escuchó la historia de la reina de Saba. Era reina, esta mujer era reina, tenía un reino, y cuando llega a visitar a Salomón, la mujer queda con la boca abierta. Dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Si aún los sirvientes de este hombre visten mejor que los mejores personajes que yo tengo en mi reino, ¿ok? Porque era un esplendor que gigante, pero era un reino que natural. Lo segundo te habla de un reino espiritual, ¿ok? Lo primero te habla también de un hombre natural, lo segundo te habla de un hombre espiritual. Lo primero te habla de ciudades naturales, ¿ok? Ahí está incluida la Jerusalén de abajo, la Jerusalén terrenal. Lo segundo te habla de una ciudad espiritual, la Jerusalén que es de arriba, la nueva Jerusalén, conocida como la iglesia ¿de qué? Del Señor, ¿ok? Todavía hay muchos creyentes que ahorran todo un año, 2 años y 3 años para ir a Jerusalén y conocer la santa ciudad. ¿Ok? Entienda realmente, usted va de turista, no va a hacer más nada. ¿Ok? Hay una ciudad ahora que es santa y esa ciudad es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Aquella que a Abraham se le mostró, se le visualizó. ¿Ok? Por eso me encanta uno de los pasajes que ahorita creo que los vamos a revisar. Cuando Abraham llega al lugar que Dios le había establecido por herencia. Y cuando Abraham llegó y se paró en aquel lugar y empezó a establecerse allí, Abraham dijo, wow, todavía sigo siendo peregrino y extranjero en este lugar. Pero Abraham, fue la tierra que Dios te dio, es la tierra prometida. No, yo espero la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso Dios acerca de Abraham dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham, igual que Moisés, igual que David, fueron gente que aunque estuvieron en ese tiempo en la historia, lograron tener un vislumbre de la realidad espiritual que se iba a manifestar muchos siglos y siglos después. ¿Ok? Entonces, amados, es importante que podamos entender que las cosas primeras, lo primero en Dios ya finalizó, ya pasó, y que lo segundo es lo que está presente para nosotros, ¿ok? Por eso leíamos ayer en Lucas 17 del 20 al 21, cuando los fariseos le preguntan al Señor, ¿cuándo vendrá qué? El reino, y la respuesta del Señor fue, el reino de Dios no vendrá con evidencia ocular, ni vendrá con señales visibles, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios dentro de vosotros está. Una realidad espiritual, a la cual hay que entrar, a la cual hay que ver, hay que nacer, ¿ok? Del espíritu, hay que nacer de arriba para poder entrar a participar en esta realidad espiritual. Por tanto, podemos, para refrescar nuevamente el concepto, el reino de Dios es el gobierno de la naturaleza y justicia de Dios que establece su dominio en el corazón
de los hombres, ¿ok? Produciendo paz y gozo. Repito eso. El reino de Dios es el gobierno de la naturaleza y la justicia de Dios en el corazón de los hombres, ¿ok? Ejerciendo dominio, ejerciendo señorío y trayendo, produciendo paz y gozo, porque el resultado de la justicia es paz y gozo. Esa es la realidad de ¿qué? Del reino, ¿ok? Hablo de la sustancialidad del reino. Los efectos, los cambios que el reino pueda producir, ¿ok? Las implementaciones que se puedan dar como resultado de la experiencia viva del reino en el interior, ya eso es otro asunto, ¿ok? Sumamente importante, pero es una realidad que procede de lo interno, ¿ok? Una de las fallas que generalmente el hombre ha tenido, y sobre todo el hombre que está dentro del concepto religioso, es que trata de producir cambios afuera, ¿ok? Sin todavía él experimentar un cambio, ¿dónde? Dentro. Primero se experimenta un cambio ¿qué? Dentro. Y cuando se experimenta un cambio real y verdadero dentro, usted puede estar plenamente seguro que afuera va a haber una manifestación visible y comprensible de eso que adentro está presente. De hecho, el ámbito natural y la vida natural nos da ejemplos de esto. ¿Ok? Una mujer queda embarazada. Y cuando esa mujer queda embarazada, entonces una nueva vida aparte de ella, independiente de ella, empieza a crecer en su vientre. Y esa nueva vida empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a formarse, ¿ok? Primer trimestre del embarazo, se forman todos los órganos de este bebé que está ahí dentro, ya queda establecido completo a los 3 meses. Y luego viene un segundo trimestre, etapa de crecimiento, de madurez, hasta que se completa el 9º mes. ¿Y qué pasa al llegar el 9º mes? La vida que está dentro se manifiesta afuera. ¿Y cómo usted la detiene? ¿Cómo usted la detiene? La mujer tiene 9 meses, ahora yo voy a orar a Dios, yo voy a clamar a Dios porque yo quiero parir es a los 12 meses, no a los 9. Y yo voy a orar al Señor para que el Señor me cumpla. No, usted puede orar lo que usted quiera. A los 9 meses ese muchacho viene para afuera porque viene. Porque la vida que está dentro no puede ser ¿qué? Detenida. ¿Ok? Ahora, cuando nace el bebé, usted que ha sido madre, dígame si eso a usted le implica unos cambios o no. Si le cambió todo dentro de su vivir, ese bebé que apareció le cambió a usted todo. Hubo hasta cambio de todo, de mentalidad, de prioridades, de todo. Usted estaba pensando siempre en usted, ahora está pensando en el bebé. Todo le cambia, ¿ok? O sea que una vida nueva que brotó desde dentro empezó a producir ¿qué? Muchos cambios afuera. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué nos hace creer que si espiritualmente es algo más sustancial, más vivo y más real, no va a producirse como se produce en lo natural? ¿Qué cree usted que pase si la vida de Cristo empieza a ser formada en nosotros? ¿Algo la va a detener dentro? ¿Algo va a impedir que esa vida se manifieste? Absolutamente nada. Esa vida se va a manifestar y esa vida va a traer un efecto, ¿ok? Y unos cambios muy profundos y evidentes en el ámbito ¿qué? Exterior, ¿ok? Por eso esa parte de la expresión o de la manifestación del reino de Dios es algo que de manera natural acontece. Acontece. Por eso el Señor siempre la compara como la pequeña semilla que fue sembrada. Porque cuando una pequeña semilla es sembrada y la tierra la acoge y la recibe, esa semilla empieza a brotar, a crecer. ¿Ok? Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga y cuando el fruto está ¿qué?
maduro, entonces se cosecha el fruto. Así es que repito, el reino de Dios es el gobierno de la naturaleza y justicia de Cristo. ¿En dónde? En nuestro propio corazón. ¿Ejerciendo qué? Dominio y ejerciendo señorío, produciendo su fruto, que es la paz y el gozo en el corazón de los hombres. La pregunta es, ¿en qué tierra opera este reino? ¿Cuál es la tierra donde este reino es establecido? ¿Ok? La tierra donde este reino es establecido es la tierra del interior, es la tierra del corazón. ¿Ok? Los efectos y resultantes de este reino son inagotables y se pueden dar en todos los escenarios en los cuales Dios nos permite estar presente. ¿Pero dónde empieza? En el interior. Habacuc 2:14, acompáñame allí por favor, es un texto que dicha expresión, la que está ahí escrita, se repite varias veces en la escritura. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14 dice, y será llena toda la tierra ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren ¿qué? La mar. Y será llena toda la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Hace 30 años, cuando yo llegué al Evangelio y empecé a escuchar del Evangelio, este texto yo lo leí y me impactó. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Y será llena toda la tierra. ¿Okay? Y pues, naturalmente, a mí lo primero que se me vino a mi mente fue los continentes. Asia, África, Europa, América. ¡Qué maravilloso! Toda la tierra. Todos los países van a ser ¿qué? Llenos de eso. Hace 30 años en Colombia, no sé, aquí en México, eso estaba en furor. La gente orando por Colombia, por la tierra de Colombia y por la tierra de Argentina y por la tierra de Bolivia y por la tierra del Ecuador. Y todo el mundo oraba por esos países, ¿ok? Para que Dios ¿qué? Cambiara, se manifestara en esos países, ¿ok? La visión que se tenía era esa, ¿ok? Y Dios llenará toda la tierra del conocimiento de su gloria. Hasta que a medida que fue pasando el tiempo, el Señor nos va enseñando cuál es la tierra que Él quiere llenar de su gloria. Y empezamos a entender varias realidades espirituales, ¿ok? La primera realidad espiritual que empezamos a entender es que este reino es espiritual, ¿ok? Este reino es espiritual. Y que Dios ya profetizaba y anunciaba, ¿ok? De qué tipo de tierra Él estaría hablando. En cuál tipo de tierra se iba a manifestar verdaderamente esta gloria, este esplendor y esta grandeza, esta sustancia y naturaleza divina. Acompáñenme a Isaías 45, por favor. Isaías 45. Isaías capítulo 45, vamos a mirar allí el versículo número 18. Okay. Porque así dijo el Señor, Isaías 45, 18, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó ¿qué? La tierra, el que la hizo y la ¿qué? Y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada. ¿La qué? La creó. Nuevamente, para que fuese habitada, la creó. Está diciendo el Señor. Él no creó la tierra en vano. Él la creó para que fuese habitada. Cuando usted busca esta palabra habitada en el hebreo, va a encontrar que es la palabra yashab. ¿Ok? Y-A-S-H-A-B, Yashab. Tiene varias aplicaciones esta palabra. Implica sentarse, establecerse,
presidir, o sea, gobernar, ¿ok? Posesión, y también implica salvar. Con lo cual, Dios estaba anunciando por boca del profeta: yo he creado la tierra, no la he creado en vano, la he creado para que esa tierra sea ¿qué? Habitada. Lo que estaba diciendo es para que esa tierra sea gobernada, para que esa tierra pueda ser presidida, para que esa tierra, sobre ella se pueda ejercer señorío y sobre ella se pueda ejercer ¿qué? Gobierno. Pues claro, en lo primero había una tierra natural, y sobre esa tierra natural Dios puso a uno que la iba a señorear. ¿A quién fue? Adán. Creó Dios al hombre y lo puso allí en esa tierra. ¿Y qué le dijo? Señorea, gobierna, reina, juzga, administra los vastos recursos que yo he establecido. Pero en lo primero, en lo segundo, hay una nueva tierra. Pablo la describe en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Vosotros sois labranza de Dios. Búsquelo. Edificio de Dios. La palabra labranza significa la tierra donde Dios cultiva. Labranza de Dios, la tierra donde Dios cultiva. Así como en lo primero había una tierra natural que todavía hoy estamos aquí, en lo segundo, en la realidad espiritual, hay otra tierra espiritual. ¿Y cuál es esa tierra espiritual? Tu ser interior. Esa tierra espiritual es ¿qué? Tu corazón. Ahora, lo tremendo es que así como en la tierra natural Dios puso, diga, a uno para que señoreara y reinara en esa tierra, ¿quién era? Adán, el primer hombre. En la tierra espiritual, que es la tierra de tu corazón y mi corazón, Dios puso a otro para que señoreara allí. Pero ya no es el primer Adán, ahora es el segundo hombre, Cristo. Cristo es el que está establecido por Dios para que reine en la tierra ¿de qué? De nuestro propio corazón. ¿Cuántos creen que Cristo es el Rey? Por eso se le llama el Rey de Reyes. En estos días escuchaba decir que nosotros somos la casa de Dios, ¿cierto? Somos la casa, somos el templo del Dios viviente. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, que sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, el templo del Dios viviente. ¿Dónde pone un rey su trono? En el templo, en su palacio, en su tierra, en su casa. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el templo? Nuestro corazón. ¿Dónde está llamado a establecer Cristo su trono? En nuestro corazón. Y desde allí que reinar, desde allí que presidir, ¿ok? La gloria de Dios, amados, cuando usted la busca en el idioma hebreo, todo el Antiguo Testamento, le va a aparecer la palabra kabod, ¿ok? Habla de la grandeza, el esplendor, las maravillas, todo el poder de Dios manifestado, pero siempre lo va a ver en el entorno de lo externo, en el entorno de lo externo, de lo natural. La palabra doxa en el griego, ¿ok? Siempre le va a hablar de esa misma gloria, grandeza, poder, magnificencia, naturaleza, esencia divina, pero en el entorno de lo interno, ¿ok? La gloria de Dios para ser transformados. Volvemos al mismo punto. Y será llena toda la tierra ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren ¿qué? La mar. Ahora mire si esto se le parece. 2 Corintios 4:6. El mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos ¿qué? El conocimiento de la gloria de Dios en la faz ¿de qué? De Jesucristo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Que toda la tierra sea llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Pero ahora dice que Cristo aparece en el corazón para que nosotros conozcamos la gloria de Dios.
Entonces, ¿cuál es la tierra donde aparece el rey para reinar y llenarla de su propia gloria? La tierra de nuestro ¿qué? Corazón. ¿Ok? No esté orando para que Dios cambie a México. Deja a México tranquilo. Ore para que Cristo sea formado en su corazón. Ore para que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Ore para que empecemos a ver y a oír a Cristo. Ore para que empecemos a transformar a Cristo. ¿Ok? Porque hace 30 años se está orando para que Dios cambie a Colombia, pero no cambia. Que Dios cambie a Perú, pero no cambia. Porque el interés de Dios es cambiar ¿qué? Corazones. Miren, la tierra natural, el terreno natural, sin la gente no es nada. Imagínense este país, si no existiera ninguno de ustedes aquí y este país estuviera totalmente deshabitado, ¿qué sería esta tierra? El monte. Usted volvería 10 años después a su casa y la encontraría llena de monte, de mugre, de sucio. No pasaría absolutamente ¿qué? Nada. Porque el interés de Dios es trabajar ¿con qué? Con su corazón, con mi corazón y establecer su reino allí. Establecer su reino allí. ¿Dónde? En la tierra de nuestro propio corazón. El alma de Dios fue creada para ser llena. El alma del hombre, fue creada para ser llena de Dios mismo. Fue creada para ser llena de la naturaleza de Dios. Fue creada para ser llena de la esencia de Dios. El apóstol Pablo menciona este mismo principio. Vamos a considerarlo. Efesios, capítulo número 3. Entonces Dios no va a mejorar el planeta o Dios no va a mejorar la sociedad. Bueno, lo primero que Dios quiere es transformarte a ti y a mí. Eso es lo primero. Transformarte y cambiarte a ti y a mí. ¿Ok? Ahora, simplemente por sentido común nada más. Si tú y yo somos transformados a la imagen de Dios y empezamos a vivir y a experimentar de una forma real y verdadera el reino de Dios, ¿tú crees que tú puedes ser instrumento de Dios para cambios profundos en la sociedad? Por ejemplo, Colombia ha sufrido durante mucho tiempo, ¿ok? La corrupción ha sido algo terrible a nivel del gobierno. La corrupción que se ha presentado en el país ha sido terrible, muy fuerte, ¿ok? Pregunta, ¿de dónde cree usted que sale esa corrupción? La corrupción de los hombres, ¿de dónde sale? No vino de Marte ni de Júpiter, ¿eh? ¿Sale de dónde? Del corazón. ¿Qué cree usted si esos corazones son cambiados y transformados a la imagen de Cristo? ¿Qué pasa con la corrupción? Y si la corrupción se acaba, entonces, ¿qué cree usted que va a pasar con unos gobernantes en un lugar, en un país donde ya no haya corrupción en sus corazones y estén pensando en el bien común del Estado y de la sociedad? ¿Va a mejorar? ¿Va a haber cambios? La pregunta es, ¿dónde fue la fuente y dónde fue el origen real de esos cambios? Allí empezó todo. Porque si no se cambia adentro, ¿cómo se va a cambiar qué? Afuera. Por eso es que las soluciones que el hombre busca a nivel natural nunca funcionan. Nunca funcionan. ¿Ok? Y yo sé que a veces la misma iglesia se mete dentro de esa misma línea de pensamiento y cuando van a aprobar alguna ley, el gobierno, que esa ley es contraria o que no está bien conforme a las escrituras, entonces vamos a salir, vamos a levantar banderas, vamos a hacer caminatas por las calles y vamos a solicitar, que esa ley que no se apruebe. Amados,
Todas son leyes externas. Dios lo que quiere es escribir su ley en su mente y en su corazón. Mire, nosotros pudiésemos tener las mejores leyes escritas en la Constitución. ¿Por qué teniendo las mejores leyes escritas en la Constitución, la sociedad sigue siendo en muchos ámbitos un caos? Porque las leyes son muy bonitas escritas en el papel, pero no está escrita la ley de Dios ¿dónde? En el corazón de los hombres. Siempre recuerdo una anécdota que me llama demasiado la atención. Se estableció en mi país un estatuto que se llamó, eso fue un revuelo cuando salió, qué maravilla, ahora sí se va a acabar la corrupción. Se llamó el Estatuto Anticorrupción. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! El Estatuto Anticorrupción, y se nombró un fiscal y se llamó el Fiscal Anticorrupción. Hace pocos días lo están juzgando por muchas corrupciones que hizo. ¡Qué chistoso! ¿Por qué? Por el mismo principio. Porque tú puedes tener las mejores leyes escritas afuera, pero si no hay un cambio real y verdadero en tu propio corazón, nunca va a ¿qué? A funcionar. ¿Ok? Entonces, los hermanitos cristianos se van a casar. Vamos a casarnos. Bueno, tienes que hacer el estudio discipular del matrimonio, porque si no, usted no se puede casar, hermano. ¿Ok? Y te hablan ahí 45 puntos que usted debe cumplir en su matrimonio para que le vaya ¿qué? Bien. A los 6 meses, ¿qué? 45 puntos, jalándose los pelos el uno con el otro. Porque si eso no está ministrado, si eso no está escrito, si eso no está siendo real en las tablas de tu propio corazón por el Espíritu, ¿qué? Va a ser manifestado de parte de nosotros. Segunda de Corintios 4:6, pero el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, la naturaleza del Señor, la esencia del Señor, somos transformados de gloria en gloria como a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Amado, aquel quien es el Rey, está morando en nosotros. Y Pablo le llama la esperanza de gloria, la expectativa de gloria. Solo en la medida que realmente vivamos esa experiencia real, continua, verdadera de Cristo cada día, su reino va a ser incrementado en nosotros. Volvamos al punto que te dije, Efesios capítulo 3, versículo 17. Y Pablo menciona esto de lo que estamos hablando. Vamos a leer mejor desde el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Observe lo que dice el 17. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso va mucho más allá de simplemente Cristo estar presente. La idea que el apóstol pone en la palabra habitar va mucho más allá de simplemente Él estar presente. Mire lo que significa habitar allí. Alojarse permanentemente. Ocupar una casa. Señor. Vivir. O sea, no es la simple idea de que Cristo esté presente en mi corazón, sino la idea de que Cristo preside y gobierna en la casa. De que Cristo ¿qué? Preside y gobierna ¿dónde? En la casa. ¿Ok?
Entonces, una cosa es que Cristo está presente ¿dónde? En nuestro corazón. Y otra cosa es si el Cristo que está presente en mi corazón está haciendo el gobierno de mi corazón. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Porque el que gobierna en la casa, ¿quién es? El que preside la casa. El que gobierna en la casa es el Señor de la casa. ¿Ok? Ahora, nosotros como iglesia, ¿somos el Señor o somos la casa? Ayer compartí eso con un hermano. ¿Somos el Señor o somos la casa? La Biblia me dice que somos la casa. Nosotros somos la casa ¿de quién? De Dios. ¿Por qué se le llama casa de Dios? Porque ¿quién vive en nosotros? Dios. ¿Ok? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Su casa se manda sola o usted ordena en su casa? ¿O su casa toma las decisiones por ella misma? ¿O usted preside en su casa? ¿Sí o no? ¿Usted administra en su casa? Ok. Si nosotros somos la casa, ¿quién es el Señor de la casa? Cristo es el Señor de la casa. Entonces, ¿quién preside en la casa? ¿Quién gobierna en la casa? ¿Quién administra la casa? Entonces no somos nosotros. ¿Es quién? Es Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿qué? Por mí. Ayer hablábamos en la tarde con el pastor Ernesto mientras compartíamos y concluíamos cosas que eran interesantes. ¿Cuál era el tema que estábamos compartiendo con respecto a eso? En Colombia decimos, se me fue la paloma. Sí, ese era uno, pero hubo algo que estábamos compartiendo que apuntaba, bueno, quizás ahorita me acuerde. Pero el punto es ese. El punto es que, ok, ya me acordé. La escritura dice, después que hayáis hecho todo lo que se les ha ordenado, pueden decir, siervos inútiles somos, que significa siervos sin mérito somos, porque solamente hicimos lo que se nos mandó ¿a qué? Hacer. O sea, aquí la grandeza, aquí la excelencia de todos y cada uno de nosotros es cumplir con lo que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Pero para usted saber lo que Dios le ha asignado a usted, usted tiene que tener comunión con Dios. Y Dios tiene que ser su guía. Y Dios tiene que ser el que le enseña. Y Dios tiene que ser el que le direcciona. Para usted y yo no estar haciendo cosas que Dios no nos mandó hacer. Porque al final de la historia a nosotros no nos van a premiar por las muchas cosas que nosotros hicimos. Señores, que a mí se me ocurrió hacer eso. Imagínate, tuve la espectacular idea de hacer lo otro. Y le sacamos a Dios la lista. 120 cosas que hicimos y Dios nos va a decir, disculpa, pero no te mandé a hacer ninguna de esas cosas. Pero yo las hice. Sí, las hiciste tú. Yo nunca te mandé a hacer eso. Entonces, por eso la importancia, de experimentar ese reino en el corazón para poder ser, ¿qué? Guiados y direccionados por el Señor para que sepamos claramente que lo que estamos haciendo es exactamente lo que el Señor nos ha mandado ¿a qué? A hacer. Y cuando eso lo tenemos claro, amados, entonces todo cambia. Eso lo tuvo claro el mismo Hijo de Dios. Sabía a lo que venía. Pasa de mí esta copa, sí, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Tengo que estar enfocado exactamente en lo que yo vine a ejecutar, en lo que vine a hacer. Eso lo tenía claro el apóstol Pablo. Lo aprendió, lo recibió de parte del Señor. Y por eso operaba como operaba y por eso no se dejaba gobernar por las influencias externas y por eso no se dejaba manipular por las situaciones o circunstancias adversas que fueren apareciendo. Al final de sus días, cuando iba camino a Jerusalén, que sabía que era
lo del Espíritu y la dirección del Espíritu. En cada lugar que llegaba se encontraba con una compañía de profetas que le decían: Pablo, ojo, cuidado, porque allá en Jerusalén te esperan prisiones, dificultades. Ojo, Pablo, cuidado, que allá te espera esto. Ojo, Pablo, que allá te espera lo otro. ¿Y cuál fue la expresión del apóstol Pablo? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio de la gracia de Dios. Él no estaba dejándose influenciar porque las circunstancias hoy estaban de una manera o le estaban diciendo que las situaciones se iban a complicar. No. Él tenía claro a lo que Dios lo había llamado. Sabía que era un instrumento de Dios para edificar. Sabía que Dios lo había constituido como apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Y así enseñaba en cada lugar a donde iba. Como dice, enseñando cada vez que voy a cada lugar lo mismo, lo que el Señor me mandó a compartir. Y se encontró con gente difícil y complicada. Una de esas gentes eran la gente de Corintios. Bien complicados, bien desagradecidos que eran. Y qué curioso que a esa gente de Corintios, Pablo les dice cosas que usted busca en las otras cartas y no las encuentra. A ellos, a los de Corintios, les dice: con todo placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Ojo, aunque amándoos más, sea amado menos. Alguien tiene que estar bien decidido y tiene que tener bien claro a qué lo ha llamado Dios y cuál es la asignación que Dios le ha puesto, para que ninguna situación externa o natural pueda desviarlo del camino donde Dios le ha establecido. Y ese camino es Cristo Jesús. Así es que, mis amados, para ya ir cerrando este tiempo, simplemente una palabra de consejo y una palabra de afirmación, y es que cada día tu corazón se vuelva continuamente al Señor. Que tus ojos estén puestos en Él, no de manera externa, sino de manera interna. Que seas muy receptivo y muy sensible a la voz, a la guía, a la dirección del Espíritu. ¿Ok? Para obedecer en lo que el Señor esté ministrando y esté hablando a tu propio corazón, que nunca va a ser en contra ni en oposición a lo que está escrito. Antes, por el contrario, todo lo que el Espíritu te ministra tiene que estar respaldado con lo que está escrito, ¿ok? Porque hay mucha gente que en la falta de esta vivencia real salen con unas expresiones que después se hacen como común y corrientes. Dios me habló tal cosa y Dios me reveló tal cosa, y cuando tú oyes lo que Dios le habló y lo que Dios le reveló, tú dices: cualquiera se lo dijo menos Dios. Dios no tiene nada que ver con esa locura que le está diciendo. Pero eso es lo que el Señor quiere, que lleguemos a experimentar cada día, aquí y ahora, no mañana, cada día, aquí y ahora, su reino y su gobierno en nuestros corazones, para llegar a ser vasos útiles en las manos del Señor, y que el Señor haga con todos y cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo lo que Él desea, su propia voluntad y su propia intención, y que manifieste en cada escenario donde usted y yo nos encontramos la vida, la gloria, el amor, la justicia, la fe y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo a todos. Amén. Tengo una pregunta. Creo que es una pregunta muy interesante. A ver, Arnold, si el punto clave de todo es tener y crecer en una intimidad con Cristo, y mi oración es en el sentido de conocer exactamente cuál es mi asignación o mi llamado, la pregunta es, entonces, ¿cómo se tiene que orar o ya no se tiene que orar por las demás personas
o las demás cosas? ¿O cómo le hago ahora? Porque en el sistema evangélico me han enseñado que yo tengo que interceder y tengo que clamar y tengo que pedir y tengo que ir a los hospitales y orar por ellos. Entonces, ¿cómo es entonces ahora mi oración? ¿Cómo le tengo que hacer? No sé si algunos de ustedes se están preguntando eso, pero es una pregunta que seguido hacen. Oye, si en la iglesia me enseñan que yo tengo que estar pidiendo y pidiéndole, Señor, haz tu obra, que mira. Entonces, ¿cómo es esto? 3 minutos. Ok. La oración, digamos que en términos generales, pero a la misma vez sustanciales, que vemos a lo largo sobre todo de los escritos apostólicos, es una oración que tiene su centralidad en la obra de Cristo en el corazón y de llegar a conocerlo a Él íntimamente. Porque a partir de esa realidad es que realmente todo en usted toma sentido. Un ejemplo, yo he buscado a través de la Escritura, no lo he encontrado. Si usted lo encuentra, le agradecería infinitamente que me lo mostrara para yo poder saberlo, porque nunca lo he encontrado. Nunca he encontrado orando a Pablo para que el Señor le supliera a un hermano una ropa o le supliera a un hermano para X necesidad. ¿Ok? Nunca he encontrado oraciones apostólicas dirigidas o direccionadas en ese aspecto. ¿Ok? Señor, vamos a pasar la noche orando para que tú vamos a ponernos en el caso de Pablo, ya nos suplan los camellos porque necesitamos ir a tal lugar. Ahora sería para que tú nos des el carro, ¿ok? Pasamos clamando todo el tiempo para que el Señor nos dé el carro, y si nos vamos a otro tipo de expresiones que se han ido dando a través del tiempo, nos enseñaban hasta tomarle la foto al carro, recortar el carro en la hoja de revista, ponerlo al frente de la cama y cada día llamar el carro para que el carro llegara, ¿ok? Hace un conjunto de ideas o de imaginaciones con respecto a la oración, pero siempre lo que hemos visto de la oración a lo largo de las Escrituras es siempre centralizado en esa realidad espiritual a la cual usted y yo debemos despertar cada día y conocer cada día. Oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Para que os dé conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo gobierne por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender esto, lo otro y lo otro. ¿Ok? Oro para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza, la expectativa a la cual Él los ha llamado y cuáles son las riquezas en gloria, en su herencia en los santos. Oro para que el Señor le dé el par de zapatos al hermanito Pedro. Yo no veo orando a Pablo para el par de zapatos del hermanito Pedro, o orando para que el Señor toque el corazón de fulanito y le compre la medicina a la otra persona que no tiene. No, si usted tiene, vaya y cómpresela. ¿Ok? Y si ve a un hermano en una necesidad, entonces se ha movido a eso y supla usted. Usted que tiene, supla la necesidad que hay en el otro. ¿Ok? O sea, la oración que vemos establecida en las Escrituras es una oración que va direccionada a que nosotros lleguemos a experimentar la realidad que es espiritual. Y si alguien no está experimentando esa realidad espiritual, entonces tenemos que orar en sabiduría para que Dios despierte y para que Dios alumbre ese corazón. ¿Ok? El hijo se está portando mal. El hijo se está portando mal. Este muchacho está muy travieso. ¿Ok? Entonces buscábamos la botella de aceite para que nos la ungieran, la traíamos y las tirábamos en la sábana. ¿Ok? Señor, ahora que este aceite lo toque, este aceite lo que lo va es a untar de aceite, para que después vaya y se bañe el muchacho. No,
oremos para que Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. Oremos para que Dios despierte su espíritu. Oremos para que esa persona pueda tener un vislumbre de una realidad espiritual que él todavía no ha visto y no ha experimentado. Porque lo que va a despertar a la gente es la obra de Dios. ¿Dónde? En el corazón de esa persona. En el corazón de esa persona. ¿Ok? Es igual, o sea, pero es que es completamente diferente con cumplir con lo que muchas veces uno ha visto que es más como una obra social de la iglesia que una realidad espiritual. No es que el Señor dice que tienes que visitar a los presos. Ok, bueno, vamos, visitamos a los presos y les llevamos algo que ellos necesiten. Y ya, y nos devolvemos y la otra semana hacemos lo mismo. ¿Y? Hay que compartir de la vida a esa persona. Porque Pablo estuvo preso, pero ahí preso en la cárcel, ¿a cuántos no ganó para Cristo? ¿Estando qué? Preso. ¿Ok? Pero todo eso, ¿por qué lo hizo? O sea, lo que quiero que entendamos es que no eran actividades que Pablo hacía. No eran actividades o obras sociales que Pablo cumplía. No. Era una expresión viva del evangelio, de la vida que estaba habitando en Pablo. No solamente habitando, estaba gobernando en Pablo, y Pablo compartía de eso con los demás. Es que en esencia, amados, lo único que usted y yo tenemos para compartir a otros es la medida de Cristo que está siendo real en nuestro propio corazón. Fuera de esa realidad, usted y yo no tenemos nada que compartir. Hablo en la perspectiva divina. En el ámbito natural podemos tener 50,000 cosas para compartir. Pero como no estamos hablando de eso, estamos hablando de una realidad que espiritual. Lo que usted y yo tenemos para compartir en una realidad espiritual es eso. ¿Ok? Entonces creo que la oración va dirigida y va direccionada a eso. ¿Ok? A que esa realidad espiritual de Cristo pueda ser evidente, pueda ser real, pueda ser viva en todos y cada uno de nosotros.